Quiero compartir contigo hoy una mentoría de alta vibración. Te traigo mensajes espirituales para elevar tu conciencia y en realidad es un mensaje de esperanza. Necesitamos este tipo de mensajes y es importante que tengamos acceso al conocimiento que voy a compartir contigo para que la humanidad siga evolucionando, despertando y dándose cuenta de lo que en realidad ha ocurrido a lo largo de nuestra historia y sigue ocurriendo en la actualidad en cuanto a lo que son los aspectos negativos que están impidiendo nuestro aprendizaje, nuestra evolución y nuestra expansión como colectivo en este planeta. El planeta Tierra es un ser vivo que está evolucionando en conciencia también con todos los seres humanos que somos células de este mismo ser vivo que es el planeta Tierra. Así que el trabajo es colectivo, pero se va a hacer, como siempre te digo, desde lo individual, desde el interior, desde dentro hacia afuera y desde el trabajo personal que tenemos que hacer todos nosotros en nuestro ámbito, en nuestra vida, para que nos convirtamos en faros de luz, que demos luz, que la luz es la conciencia, demos conciencia a los demás faros para que se vayan encendiendo y se vayan iluminando todos en este mundo. Y ese es el trabajo individual que tenemos que hacer sin olvidar que todos estamos conectados y que todos somos uno. Por eso el mensaje que te traigo es de empatía, de aceptación, de integración y de aprendizaje. Voy a explicarte enseguida en qué consiste este mensaje espiritual que está bajado a tierra para que podamos utilizarlo en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Muchas veces los conceptos espirituales se quedan demasiado ambiguos, a veces ni siquiera los entendemos correctamente, así que voy a tratar de ser muy claro, como siempre trato de hacer en este entrenamiento. Mi nombre es Luis Garres, soy reprogramador mental al servicio de la luz, del bien y del amor y estoy aquí para despertar a una mayor conciencia porque mi alma despierta también conforme yo comparto este tipo de mensajes con las personas que me seguís. Estamos en un crecimiento continuo, somos maestros y alumnos ambos de todo lo que sucede en nuestra vida. Nos necesitamos, no hay ningún ser humano mejor superior a otro ser humano, todos somos iguales, distintos niveles evolutivos, esto sí que es cierto, distintos niveles de conciencia, pero cada cual en su propio aprendizaje, todo está bien, todo es correcto, debemos aprender a aceptar y voy a explicarte de qué manera el sistema que sigue imperando en la sociedad actual ha utilizado ciertas artimañas para bajar nuestra vibración y mantenernos fuera de lo que debería de ser ya un empoderamiento personal y ser lo que en realidad somos en potencia, que es magos creadores de realidad propia. Tendríamos que estar ya creando nuestra propia realidad tal y como nosotros deseemos hacerla posible, pero esto no está sucediendo aún porque hay muchísimas personas que están bajo la influencia, totalmente hipnotizadas de un programa mental negativo que viene de fuera y que está haciendo mucho daño todavía en este planeta. Por eso tenemos que adquirir este tipo de conocimiento, es muy importante. Así que vamos a ello ya. Bienvenido, bienvenida, suscríbete a mi canal en YouTube si no estás suscrito, suscrita, porque voy a compartir contigo muchos entrenamientos diarios. Es importante que todo trabajo personal necesita una constancia, una disciplina, así que aquí la vas a tener porque contigo comparto cada día entrenamientos para seguir avanzando. Vamos ya de lleno al entrenamiento de hoy. Lo que quiero que entiendas es la empatía en cuanto a algo que nos ha dividido muchísimo tiempo, que como te decía al principio han utilizado y sigue utilizando el sistema para dividirnos, para separarnos, para confrontarnos y para mantenernos distraídos, en baja vibración y siempre pendientes de la guerra que pueda haber entre unos y otros por la diferencia. Yo el mensaje que hoy te traigo es precisamente que lo que nos hace diferentes a todos los seres humanos es la riqueza más importante que tenemos que reconocer en nosotros y que atender. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la riqueza de la diferencia entre nosotros, que seamos diferentes en muchos modos y formas de pensar, de ser,
de estar en cuanto al territorio donde vivimos, al idioma que hablamos, a las creencias que tenemos, a los pensamientos que albergamos o la opinión que tengamos de cualquier cosa. Precisamente lo que nos hace diferentes es lo que nos proporciona la evolución. El ser humano, el alma encarnada en un cuerpo humano, tiene aquí la oportunidad de evolucionar y para ello necesita verse en infinitas posibilidades. Todas esas infinitas posibilidades son las demás personas, somos todos nosotros expresándonos en diferentes puntos de vista en cuanto a nuestro nivel evolutivo y de conciencia. Por eso la riqueza que nos permite el aprendizaje, el alma ha venido aquí a aprender y evolucionar principalmente, pues esa riqueza donde nosotros podemos evolucionar es precisamente la diferencia entre nosotros. Por eso es tan importante la empatía. Tenemos que ser personas que empaticemos con los demás seres humanos, aunque no seamos iguales, pensemos de una manera distinta o incluso actuemos de una manera distinta. Aquí es donde está el gran secreto. ¿Por qué? Pues porque lo que nos hace diferentes, la diferencia y toda la división artificial que ha ido creando el sistema cuando ha construido las diferentes religiones, los sistemas políticos, las clases sociales, nos ha ido dividiendo, nos ha ido separando y ahí es donde hemos caído totalmente en la trampa de este sistema que nos mantiene todavía distraídos y separados por absolutamente tonterías, porque realmente todo lo que vemos diferente en el otro ser humano es la oportunidad que nosotros tenemos para aprender algo nuevo que no está en nosotros. Entonces es muy importante. Es exactamente igual que ocurre con la dualidad. Nosotros, el alma encarnada viene a la Tierra porque va a experimentar la dualidad que desde el mundo espiritual o desde la fuente original no existe. Es todo una unidad desde la fuente original. Ahí no es posible precisamente la evolución que tenemos aquí, la oportunidad de evolucionar que tenemos aquí, porque no se da esa dualidad. Pero aquí sí, aquí tenemos dos fuerzas magnéticas, polo positivo, polo negativo, el bien, el mal, la luz, la oscuridad, que es lo que nos permite precisamente, es nuestra maestra que nos permite la evolución. Por eso el ser humano aprende, crece, conforme le van ocurriendo circunstancias de todo tipo. Y en las más dolorosas, en las más negativas, es donde tenemos la oportunidad de crecer mucho más. Por eso siempre está en el desafío, en el reto, la oportunidad que va a hacer que nosotros, nuestro carácter, nuestra personalidad, con nuestra actitud, ahí se forje una fortaleza en nosotros interior que nos permita superar desafíos, superar adversidades. Es muy importante que entendamos que no es un problema que nos sucedan circunstancias tanto positivas como negativas, sino que es una cuestión de aceptación, de integración y de aprendizaje. Siempre es igual. Pues la dualidad, que es una cualidad fundamental para el aprendizaje del alma, se da aquí en el plano materia y aquí es donde tenemos que aprovechar esa oportunidad con todo lo que nos sucede. Con todo lo que nos sucede siempre hay un punto positivo que podemos ver de cualquier circunstancia que parece negativa, algo que nos puede enseñar, que nos puede aportar. Ahí es donde nosotros tenemos que mirar. Por eso es tan importante la percepción, cómo nosotros percibimos la realidad, si la percibimos desde el victimismo, desde la negatividad, o la percibimos desde el ser constructivo, desde la responsabilidad de nuestra vida y desde el entendimiento de que nosotros somos ese creador que va a crear justamente la realidad que desee, utilizando la propia experiencia externa en base a lo que quiere crear. La percepción es muy importante, pero igual la actitud que pones ante la vida, la actitud es determinante. Por eso hay personas que ante una adversidad se vienen abajo, se anclan al sufrimiento, al victimismo y al dolor, nunca más levantan el ánimo, se ponen en pie, se superan, rehacen su vida y se quedan ahí estancadas para siempre, porque la actitud es lo que define absolutamente cómo va a ser tu vida. Pues en cuanto a lo que nos diferencia ocurre igual, nosotros tenemos que agradecer lo que nos hace diferentes, porque como te decía, es la oportunidad que nos permite aprender los unos de los otros. El sistema oscuro, opresor, corrupto, que es el que domina y que es el dueño de este mundo y que está a la sombra, que no lo vemos, que maneja sus títeres, que son los políticos, que son todos los organismos que ya conocemos,
precisamente nos divide y nos sigue dividiendo, y nosotros caemos en la trampa porque no nos damos cuenta de que la intención siempre es la división. Y se ha dividido a la humanidad a lo largo de la historia, se ha dividido de todas formas posibles precisamente para crear luego todos los conflictos, las guerras artificiales que se han creado, siempre con un pretexto, siempre con una excusa, siempre con ese problema que crean ellos mismos, para que nosotros le pidamos una solución en concreto a un problema que ellos han creado, y luego ellos pongan, como siempre, las medidas de mayor control, de mayor sometimiento y de mayor esclavitud a la humanidad en base a lo que nosotros estamos pidiendo, pero porque no nos damos cuenta que ese problema fue creado por los mismos que nos están poniendo esas medidas actualmente. Es muy importante que veas que todo lo que conlleva las nuevas medidas sobre las circunstancias mundiales que ocurren, y hoy lo estamos experimentando con la famosa circunstancia mundial que estamos viviendo, todo va abocado siempre a mayores medidas de control, a mayores medidas de sometimiento del ser humano, a nuevas restricciones y problemas económicos en el mundo. Y vemos que la sociedad no evoluciona, sino todo lo contrario. Cada vez estamos más estancados porque no nos permiten avanzar. Si miramos objetivamente el mundo y no entramos tratamos de quedarnos al margen de lo que la mayoría de las personas van a llamar conspiración, podemos ver objetivamente que la sociedad, la humanidad no está bien. La humanidad sigue cada vez más empobrecida, sigue dependiente, sigue viviendo con un estado de infantilismo bestial, donde estamos siempre pidiendo que alguien o algo nos resuelva la vida, nos salve la vida, o nos diga lo que tenemos que hacer, o nos proporcione la ayuda, que nunca va a llegar de fuera, siempre va a ser interna esa ayuda, y siempre debe de ser interna. Pero el sistema nos educa de esa manera, lo ha hecho siempre, y ahí es donde nosotros caemos en el problema que existe a nivel mundial. Vemos que el ser humano no está cada vez más sano, sino todo lo contrario, y además sigue unas pautas en cuanto a su salud que lo cronifican en una enfermedad con los medicamentos y con los hábitos de vida poco saludables. Y vemos cómo la salud no funciona en el ser humano porque no se ha hecho responsable de su propia salud, porque no ha adquirido el conocimiento que debe de adquirir por uno mismo para saber cuáles son los hábitos verdaderamente saludables y alejarse de los que no lo son. Vemos que hay continuas crisis provocadas a nivel económico para que no levantemos cabeza. Y esto es algo que lo puede ver cualquiera de forma objetiva y sin ninguna conspiración ni que haya que entrar en ningún tipo de planteamiento que muchas personas llamarían conspiranoico. Esto es algo que está sucediendo. Entonces tenemos que ver de forma objetiva cuál es la solución. Y la solución precisamente es mirar por nosotros mismos nuestra propia realidad, que nada externo nos diga cuál es la realidad, alejarnos de todas las fuentes externas que nos dicen lo que está sucediendo o nos están informando de lo que está aconteciendo en el mundo, y que siempre vemos que es todo lo que lleva asociado a los medios masivos de difusión masiva, siempre es negatividad, siempre es miedo, siempre es caos, preocupación, y eso lo único que hace es introducir en nuestra mente información que nos va a bajar la vibración y que va a hacer que nosotros creemos esa realidad que está entrando en nuestra mente, porque lo que entra en nuestra mente es lo que acabamos creando en el mundo externo. Por eso es tan importante alejarse de todos esos focos tóxicos, nocivos de información, e irse a los de la información adecuada, muy importante. Volver a la información donde los libros, las personas o lo que quiera que sea te alente a crecer, a mejorarte, a empoderarte, no te meta el miedo en el cuerpo, sino que te diga que tú puedes lograr todo lo que te propongas, que todo está en ti y que tienes que salir de ese victimismo tóxico para poder lograrlo. Sabemos que desde el principio, desde que nacemos, desde que nos educan, tratan de activar continuamente nuestro hemisferio izquierdo, que precisamente es el hemisferio izquierdo del cerebro, es el que hace que vivamos una vida siempre de forma estructural, nos veamos separados los unos de los otros, que sea más fácil la división y la confrontación,
que veamos todo de forma mecánica, que nunca se active la creatividad en nosotros, porque la creatividad pertenece al hemisferio derecho del cerebro, y eso nunca se trabaja en las aulas porque no interesa que el ser humano se una a su intuición, a su creatividad, empieza a pensar por sí mismo. Por eso el hemisferio izquierdo lo que hace es que nos mantengamos en la obediencia, en la memorización, en seguir las pautas, las jerarquías, que eso es lo que sí que le gusta a este sistema. Y luego dentro del cerebro, que sabemos que existe ese cerebro, el instintivo, el más primario, se le llama el cerebro reptiliano, pues ese cerebro es el que nos mantiene en los mecanismos de defensa continuo y no nos permite empoderarnos, porque ahí, en esos momentos donde estamos en ese mecanismo de defensa, lo único que interesa es nuestra protección, nuestra seguridad. Por eso hay un sistema opresor que nos trata de mantener siempre con ese miedo, con esa preocupación y con activación continua de ese cerebro reptiliano, provocando situaciones de problemas económicos, problemas de salud y problemas de todo tipo. Nosotros en esa parte cerebral tenemos la neocorteza, que es nuestra parte más evolucionada, es la parte evolucionada del ser humano, que es la que tenemos que activar junto con el hemisferio derecho, la que nos va a conectar a la conciencia divina que somos, a esa conciencia infinita, y ahí es donde vamos a salir de la parte mental negativa donde nos quiere mantener el sistema. Por eso es tan importante ser creativos, buscar la alegría, la positividad, lo que te gusta hacer, lo que más te mueve, empezar a conectar con lo que te dice la intuición y no tanto la parte mental que siempre está en el miedo. Es súper importante entender que la activación de la neocorteza y salir de los mecanismos de supervivencia del cerebro reptiliano es fundamental para empoderarnos en nuestra vida. Y desde ahí vamos a ver que la empatía es lo que va a hacer que nos unamos, que la diferencia que ahora nos separa en muchos aspectos no es importante, que eso nos ayuda a aprender. Cuando yo veo una persona que piensa diferente a mí, lo que tengo que hacer es respetarla, aceptar su opinión, sus creencias, su forma de ser, integrarla y aprender de esa persona todo, lo que tenga positivo y también lo que vea negativo en su actitud o en lo que haga. Lo que vea que no estoy, donde yo no esté de acuerdo, ahí tengo otra oportunidad de aprendizaje. No se trata de dividirme, no se trata de confrontarme, sino de incluso de agradecer que existe esa oportunidad porque me permite a mí darme cuenta de lo que no quiero en mi vida, de lo que no quiero ser, lo que no quiero hacer y seguir mi propio camino evolutivo. Pero no dividirnos más y mucho menos por divisiones artificiales como las que pretende este sistema continuamente con la política, con la economía y con las guerras a todos los niveles. Así que el mensaje es ese, es empatía, que entiendas que la diferencia es lo que nos permite crecer y enriquecernos interiormente, que la dualidad es pieza fundamental aquí, no nos pongamos en contra de las reglas naturales de la vida, sino que seamos inteligentes y vivamos la vida con estas reglas que sabemos que existen y que además son necesarias para la evolución del alma. Espero que te haya aportado esta enseñanza, que te haya ayudado, que te haya inspirado, que si ha resonado con tu alma, ahora la integres y empieces a vivir de esta manera, a aplicarla a partir de ahora en tu vida, en tus relaciones y en todo lo que te suceda. Si quieres profundizar mucho más en toda mi enseñanza, te invito a leer la trilogía Eres Alfa y Omega. Es una trilogía completa de crecimiento personal y espiritual que he escrito de todo corazón para transformar la vida de miles de personas que están ya siendo transformadas porque ya están leyendo la trilogía. Te dejo debajo del vídeo un enlace a la trilogía completa que te la voy a enviar, estés donde estés, en cualquier parte del mundo, con su caja de presentación para que conserves los 3 tomos en perfecto estado. Si quieres entrenar conmigo también en mi programa de mentoría privada, ahora tienes la oportunidad de hacerlo. Te dejo debajo del vídeo un enlace también a mi programa personalizado. A través de videollamadas estoy entrenando ya de forma individual con muchas personas, me encanta hacerlo y podemos trabajar juntos en la materia de lo que se me da bien, que es la gestión emocional, mental, el crecimiento espiritual y la ruptura de todos los miedos, las creencias limitantes. Por mi parte nada más, que tengáis un feliz fin de semana, un feliz día, mañana nos volvemos a ver, suscríbete a mi canal en YouTube si no estás suscrito porque voy a seguir entrenándote con todo este tipo de información de alta vibración.
Que paséis un feliz día, fuerte abrazo, gracias de todo corazón por querer seguir mejorando vuestras vidas, seguimos creciendo, seguimos avanzando juntos en mayor conciencia, en mucho más amor. Feliz día, mi alma saluda a tu alma.